Reciban un cordial saludo, tutora y compañeros, y sean bienvenidos. Esta es mi presentación en PowerPoint sobre el tema biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas son las que forman parte de los seres vivos. Son sorprendentemente similares entre sí, estructura y función. De hecho, todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todos dependen de agua para sobrevivir. Nuestro parentesco con las plantas y bacterias se puede verificar si observamos que sus moléculas y las nuestras tienen mucho en común. Carbohidratos, hidratos o carbonos de sacáridos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno cuya principal función en los seres vivos son el brindar energía inmediatamente y estructural. Encontramos monosacáridos, son las unidades más pequeñas de los azúcares, están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono, se encuentran en el número de carbonos, se les llama trioso a los que contienen 3 carbonos, tresoso a los que contienen 4 carbonos y pentoso a los que tienen 5 carbonos, y así sucesivamente. Riborosa es una pentosa que forma parte del ARN o ácido ribonucleico, que participan en los procesos de elaboración de proteínas. Desoxirribosa es también una pentosa y forma parte del ADN, la molécula de la herencia. Fructosa es el azúcar de las frutas, se encuentra en la miel y se utiliza como endulzante de muchos refrescos. Glucosa es la el monosacárido más abundante en los seres vivos. Está formado por 6 carbonos, se produce por la fotosíntesis de las plantas, circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. Galactosa es la hexosa que forma parte del azúcar de las leches. Oligosacáridos. Estos carbohidratos están formados por la unidad de 2 a 10 unidades de azúcar. La sacarosa es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días, se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. Los sacáridos están formados por 2 monosacáridos. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Otra disacárida familiar es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Está formado de una unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa está formada por la unión de 2 moléculas de glucosa. Polisacáridos, como su nombre lo dice, son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar, incluso cientos por polímeros, formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunas funciones como reserva energética, tanto como en plantas como en animales, mientras que en otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Tenemos los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de la sustancia orgánica que contienen en común el ser molécula no polar, insoluble en el agua, soluble en los solventes orgánicos, está formado de carbono, hidrógeno, oxígeno y en ocasiones fósforo, nitrógeno y azufre, y que son ésteres reales o potenciales de los ácidos grasos. Se dividen en 2 tipos. El primer tipo típico, tenemos el tipo simple. Son aquellos lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos lípidos simples
se subdividen en dos, a su vez, en aciglicéridos y grasas. Cuando los aciglicéridos son sólidos se les llama grasas, y cuando los líquidos a temperatura ambiental se les llama aceite y ceridos o ceras. Lípidos compuestos son los lípidos que además de contener en una molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como el nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como el glucido. Proteínas son las macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición denominación nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. El ADN contiene toda la información hereditaria de un ser vivo, es decir, tiene la instrucción exacta de cómo construir la proteína de cada organismo. Esto significa que cada organismo mantiene la característica propia de su especie. Gracias a su ADN, la información genética se encuentra en el núcleo. Cuando llega el momento de reproducirse, es el núcleo donde se produce una copia fiel del ADN para formación de las células hijas por medio de la replicación del ADN. ARN. La función del ARN o ácido ribonucleico es la interpretación de la información codificada en el ADN y realiza el proceso de síntesis de proteínas que se requiere en determinado momento en el órgano. Recuerda, la molécula del ARN también está formada por nucleótidos, pero en este caso el azúcar es rigurosa en las bases nitrogenadas. En lugar de timina hay turacina. Además, no olvides que el ARN es forma de una solución, una sola cadena. Las referencias que utilicé para el trabajo. Gracias, espero que me hayan comprendido.